muchas gracias a todos y a todos. La verdad es que estoy extremadamente nervioso por la sobreexpectativa que existe sobre esta intervención del caso ecuatoriano. La verdad es que hemos resuelto muchos problemas, pero quedan siempre muchísimos más por resolver. Como siempre, ustedes los ciudadanos, hoy tenemos escuelas que nos llenan de orgullo, pero todavía tenemos muchas más que nos voy a llenar de vergüenza. Entonces, estamos en marcha, estamos en camino, no tenemos todas las respuestas. Y si las llegara a mantener, les aseguro que cambiaría las preguntas. Entonces, eso les transmitir la experiencia de un país hermano para enriquecernos mutuamente. No nos queremos ejemplo de nada, no queremos que tenemos las respuestas para todos los problemas, y muchas ganas de servir a nuestros pueblos. En introducción, alguna vez en la presentación, no sé, alguien ha escrito alguna vez que estoy perfectamente preparado para el congreso. Ahora sí sé, atento, que la formación académica es importante, no es todo. Es suficiente y ni siquiera es necesario. Y esos extraordinarios presidentes que endurece su vida nunca siguieron a la universidad, como mi querido amigo Lula da Silva, ese extraordinario Evo Morales. A la Fundación Esquipula. Nunca me imaginé un evento tan grande, tan contundente, tan lleno de energía, tantos medios de comunicación, tantos sectores representados. Me dicen que hay 2 salas llenas, tuvieron que cerrar las puertas porque ya no había espacio para la gente que quería ingresar, sí, muchos países en directo. Tal vez esa sorpresa viene también de la lejanía que tenemos Sudamérica con Centroamérica, que es una de las cosas que debemos preparar y rápidamente. Quiero empezar en primer lugar que traiga un abrazo inmenso de la mitad del mundo para el querido pueblo guatemalteco, para los queridos pueblos centroamericanos y del Caribe aquí representados. Un abrazo de patria grande de parte del pueblo ecuatoriano. Un saludo emocionado a la tierra indómita de Tecumumán. Un saludo a la tierra de Quetzal. Guatemala guarda los vestidos monumentales más impresionantes de Apiayala, como Tikal, como Mirador, pero también Iberoamérica, como la maravillosa Antigua, como Quetzaltenango, emblemas de identidad. Un abrazo entrañable a la tierra de Jacobo Armas. La pátria del tribunal de la Manchú, cuyo padre fue una de las víctimas de la vergonzosa infamia, los tiempos que no deberán repetirse jamás. Es un honor inmenso haber sido invitado a conversar con ustedes en este 5º Foro Regional de Esquipula, prestigioso espacio de encuentro y discusión dedicado a promover la integración y fortalecimiento de la democracia en Centroamérica. Después de mi intervención me dicen que hay un periodo para preguntas y respuestas. Ojalá se lo pueda hacer con la mayor amplitud e informalidad posible. Hace casi 30 años, aquellos diálogos de Esquipulas culminaron en la firma de acuerdos de paz que cambiaron el rostro de Centroamérica. Frente al desastre de Centroamérica, consideramos la paz solamente como ausencia de guerra, pero en el siglo XXI la paz debe ser sobre todo presencia de justicia, presencia de equidad, presencia de desarrollo, de buen vivir, de suma causal. Ya Gandhi nos decía que la pobreza es la peor forma de violencia, y hace más de 40 años el Papa Paulo VI manifestaba que el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Paz sin justicia es sencillamente pacificación. La insultante opulencia de unos pocos en América Latina, al lado de la más intolerable pobreza, son también balas cotidianas en contra de la dignidad humana.
Y la superación de la pobreza, queridos amigos, es el mayor imperativo moral que tiene el planeta, ya que por primera vez en la historia de la humanidad, la pobreza no es fruto de escasez de recursos o factores naturales, sino consecuencia de sistemas injustos y excluyentes. Y esto no se va a resolver con caridad, con compasión, siempre hay lugar para aquello, para solidaridad. Pero esto se va a resolver reformando las estructuras injustas que han acompañado a nuestros países durante siglos. Esto se va a resolver por medio de procesos políticos. Por eso estamos aquí, compatriotas, para servir y transformar esas estructuras tan injustas y volverlas estructuras incluyentes para el bien común, para todas y todos. Y para aquellos que nos quieren robar conceptos tan sublimes como el de libertad, que entiendan bien, no puede haber libertad sin justicia. No solo aquellos en regiones tan desiguales como América Latina, solo buscando la justicia lograremos la verdadera libertad. Queridas ciudadanas, queridos ciudadanos, hermanas y hermanos de la patria grande, tal vez para mí creo que soy con respecto a cantar y contar chistes, pero no con un chiste de economista. Dicen que Cristóbal Colón fue el primer economista, ya que cuando partió no sabía dónde iba, cuando llegó no sabía dónde estaba y todo fue pagado por el gobierno. En todo caso, si él hubiera sido economista, o si un economista hubiese venido con él, habría concluido que lo que hoy llamamos América Latina se iba a desarrollar más exitosamente que América del Norte. Si bien en ambas regiones abundaban los recursos naturales, en el sur ya existían sociedades bastante consolidadas, como los incas, mayas, aztecas, y con sorprendentes conocimientos tecnológicos. Este es uno de los grandes enigmas del desarrollo. ¿Por qué la América del Norte del Río Grande se desarrolló y la del sur no? Y las respuestas son múltiples y complejas. Pero sin duda, una de esas respuestas es el tipo de élites que dominaron y aún dominan a nuestra América. El desarrollo, sobre todo jóvenes, escúchenme bien, que no quieren hacer pasar todo el problema como un problema técnico. El desarrollo es básicamente un problema político. El punto de partida, la pregunta clave, es quién manda en una sociedad, las élites o las grandes mayorías, el capital o los seres humanos, el mercado o la sociedad. El mayor daño que se le ha hecho a la economía es haberla desvinculado de su naturaleza original de economía política. Nos han hecho creer que todo es un asunto técnico y sin considerar las relaciones de poder dentro de las sociedades han convertido, sobre todo a los economistas, en funcionales a los poderes dominantes. Parafraseando a ese gran economista John Kenneth, aquel economista que no analiza cuestiones de poder es un completo inútil. Las instituciones políticas y programas de un país dependen de quién maneja el poder. Y América Latina ha estado históricamente dominada por élites que excluyeron de los beneficios del progreso a las grandes mayorías. Fue la crisis ecuatoriana en 1999, cuyas consecuencias aún estamos pagando. La principal causa de la crisis fue la desregulación financiera de 1994, en pleno auge neoliberal, que redujo notablemente los controles sobre la banca bajo el fundamentalismo ideológico de que el sistema financiero se autorregulariza. Esto generó una pésima cartera bancaria, créditos vinculados y carencia de reservas, lo cual desembocó en 1999 en la quiebra generalizada de la banca, un decrecimiento económico del 7.6%, desempleo de casi el 15%, congelamiento de depósitos durante un año
y la adopción del dólar como moneda de curso legal. Pero lo más grave, también produjo la emigración de millones de ecuatorianos, destrozando así familias y desestructurando la sociedad. La inestabilidad era tal que hasta el año 2007, año de inicio de nuestro gobierno, ningún gobierno había podido acabar su periodo de la crisis del 99. En 10 años tuvimos siguiente presidente, depende de cómo lo cuente, se puede llegar hasta 11, porque hubo juntas de un viaje por 2 horas, etc. Ecuador era ejemplo de todo lo malo, de un análisis inteligente y profundo de la crisis ecuatoriana en 1999, y más allá de ingenuas interpretaciones tecnocráticas, se debió concluir que fue el poder político de los banqueros, en contubernio con la burocracia nacional e internacional vinculada al sector financiero, lo que destruyó la moneda nacional y pasó el peso de la crisis al Estado y a toda la sociedad. Para ello no dudaron en disminuir los controles del sistema financiero, hacer una nueva constitución y leyes a su medida para romper luego esa misma constitución y leyes cuando ya no le fueron funcionales a sus intereses. Y por último, para intentar salvar a los bancos, triplicar en un año la emisión monetaria, con ello pulverizaron la moneda nacional, por medio de un banco central supuestamente independiente, pero que no era sino una sucursal de la misma banca privada. Si me pongo a explicar todos los conceptos, no salimos de aquí ni la semana próxima, pero esta cuestión de los bancos centrales independientes que se ponen como verdad fundamental y discutible, no es otra cosa que pura ideología. O sea, es que la política monetaria es técnica, contradice el propio concepto de política, implica tomar decisiones en base a valores, principios, visiones, etc. Pero con ese criterio habría que hacer también los ministerios de finanzas independientes, porque la política fiscal también podemos argumentar que es técnica. Los ministerios de educación deberían ser independientes, porque podemos argumentar que la política educativa también es técnica. Son simples tonterías, independientemente de quién gane las elecciones, que nada cambia. Continuar con la misma estructura, con la misma institucionalidad en función del gran capital y sobre todo del capital financiero. Lo que se debió buscar, en consecuencia, era liberar al Estado de los grupos de poder que lo controlaban. Sin embargo, la mezcla de fundamentalismos ideológicos, incompetencia, intereses y necesidad de creer en milagrosas tablas de salvación dejaron al país sin moneda nacional. Pero el poder de la banca en el manejo económico y político del país quedó incógnito. Pocos años después de tan grave crisis, su causante, la banca, ya volvía a romper récords históricos en utilidades. Queridas amigas y amigos, la pobreza en América Latina es fruto de la inequidad y esta a su vez consecuencia de las perversas relaciones de poder donde pocos dominan todo. Cambiando esas relaciones de poder al servicio de las grandes mayorías y a través de procesos profundamente democráticos, somos el país de Latinoamérica que más reduce desigualdad, habiendo disminuido en 8 puntos la concentración del ingreso medido por el coeficiente de Gini, reducción 4 veces superior al promedio de América Latina, una de las pocas regiones en el mundo que está disminuyendo desigualdad. En los últimos 7 años hemos crecido mucho más que el promedio latinoamericano. Mientras la región creció al 3.4%, nosotros logramos un crecimiento promedio de 4.3%, aún en medio de la crisis de 2009, que condujo a toda América Latina a crecer en 2 puntos porcentuales. Y todo esto sin tener moneda nacional. Los que conocen un poco de teoría económica saben la importancia de la moneda nacional para controlar el desequilibrio del sector externo, para estimular la economía. Fíjense los problemas que Europa tiene para superar la crisis por tener una moneda común. Nosotros tenemos una moneda extranjera. Estos son logros muy importantes para un país que ni siquiera tiene moneda nacional. Una barbaridad que nadie se le ocurra hacer, por favor. Incluso el pérdida de soberanía, incluyendo la vulnerabilidad del país, etc. La organización, como la credibilidad, y por eso se puso la organización en Ecuador, son hermanas gemelas, pero cuando
y lo que logran los tipos de cambio fijos extremos es controlar la inflación y nada más, pero a costa de desempleo, a costa de muchas otras cosas. Hay algunos que dicen, con fundamentalismo ideológico, que el éxito económico del Ecuador, sobre todo el crecimiento, la reducción del desempleo, es gracias a la dolarización. Los que entienden la economía saben que es a pesar de la dolarización. Como consecuencia del crecimiento económico y disminución de la desigualdad, también somos los 3 países latinoamericanos que más reducen pobreza. En el periodo 2006-2013, la pobreza ha caído del 37.6% al 25.6%, y la extrema pobreza, por primera vez en la historia, se ubica en menos de 2 dígitos, al haber descendido de 16.9% a 8.6%. Pero todavía estamos muy lejos de lo que exigen nuestras convicciones. Como ustedes saben, lo importante no solo es crecer, ya que también puede haber un crecimiento empobrecedor, un crecimiento con desempleo o un crecimiento basado en recursos naturales no renovables que se van fuera del país. Lo más fácil, si yo mañana regalo el petróleo, les aseguro que la tasa de crecimiento se dispara. No queda absolutamente nada para el país. Eso no tiene implicaciones en bienestar. Pero sobre todo los jóvenes estén muy atentos. La tasa de crecimiento puede ser un indicador pasivo de contenido, pero el nuestro ha sido un crecimiento por pobre, por equidad y por empleo. Eso sí es importante. En la etapa de desarrollo en la que se encuentra Ecuador, escúchame bien, es importante. En la etapa de desarrollo en la que se encuentra Ecuador y la mayoría de países latinoamericanos, el mejor indicador de la igualdad de las políticas económicas no es la tasa de crecimiento, pero aún peor, aún barbaridades, lo que venía como el riesgo país. Ahora resulta que el riesgo país es la medida de la calidad de las políticas económicas de un país. Para mostrar el absurdo que esto significa, permítanme exagerar para ilustrar. Supongamos un país donde hay una dictadura vitalicia, sangrienta, que hace trabajar a los ciudadanos de lunes a domingo, 17 horas diarias, y todo ese excedente lo destinan a pagar deuda externa. Verá que tendrá el riesgo país más bajo en todo el planeta. Es decir, el riesgo país no es indicador de calidad de política económica, peor de bienestar. Es tan solo la capacidad y voluntad de un país de atender su deuda externa, sin consideraciones sociales, sin consideraciones económicas de orden. El mayor indicador de la bondad de políticas económicas en países como Guatemala, con todo respeto, como Ecuador, no es la tasa de crecimiento, no es el riesgo país, sino la disminución de la pobreza y especialmente de la pobreza extrema, la pobreza absoluta. Ecuador también es una de las economías latinoamericanas con más baja tasa de desempleo, 4.15% para finales de 2013. Pero lo interesante aquí es que logramos esa bajísima tasa de desempleo destrozando la economía ortodoxa, que nos decía que para generar empleo hay que reducir salarios reales, flexibilidad laboral, poder votar trabajadores, no tener derechos como seguridad social, etc. Y hemos hecho todo lo contrario. En lugar de reducir salarios y sacrificar derechos laborales para supuestamente generar empleo, los hemos incrementado. Y en estos momentos tenemos los salarios reales más altos de la región andina y hemos terminado con mecanismos de explotación como la tercerización laboral, que permitió a una empresa contratar a través de una tercera empresa a sus trabajadores y así eludir cualquier responsabilidad patronal. Estoy llevando a los extremos. Por ejemplo, la más grande empresa cementera del país, cuando yo llegué al gobierno, declaraba en un juicio laboral en el año 2007 que no tenía trabajadores y tenía ventas por 600 millones de dólares anuales, pero todos sus trabajadores eran tercerizados. Si algo hemos aprendido en Ecuador, sector privado, sector público, trabajadores, empresarios, es que haciendo vivir mejor a los demás, todos vivimos mejor, compañeros. Durante la larga y triste noche neoliberal que empezó a finales de los 80, llegó hasta el inicio del siglo XXI y por ahí todavía continúa, y lo peor, quiere regresar.
durante la larga y triste noche neoliberal, con el argumento de ganar competitividad, la gran sacrificada fue nuestra clase trabajadora, con la caída de los salarios reales y con mecanismos de explotación laboral eufemísticamente llamados flexibilización laboral, pero en países que mantenían altas tasas de desempleo y que ni siquiera contaban con un segundo de desempleo. Esto profundizó la terrible distribución primaria del ingreso entre trabajo y capital, una de las principales fuentes de desigualdad en América Latina.